Vamos a ir en este momento, permítame saludar, lo agradezco muchísimo a Eduardo Guerrero, él es consultor en temas de seguridad pública, socio y fundador de Lantia Consultores, experto en los temas de seguridad. Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Pepe, como siempre. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, el motivo de la invitación para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula radica en la presentación dada a conocer ayer en la conferencia de Palacio Nacional por la Presidenta de la República y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Me refiero al plan y la estrategia para combatir el tema de la inseguridad. Se han hecho anuncios importantes, se va a crear un sistema nacional de inteligencia, un nuevo sistema nacional de inteligencia, se va a llevar a cabo esto con una subsecretaría de inteligencia y también de investigación, según recuerdo, y también una subsecretaría de prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo Claudia Sheinbaum en su momento, no vamos a continuar, a regresar a la táctica de la guerra contra el crimen, la guerra del narco, declarada en el principio del mandato de Felipe Calderón hace ya prácticamente 18 años. Eduardo, ¿qué te pareció esta estrategia de seguridad planteada por la Presidenta de la República y su equipo de trabajo? Mira, en términos generales me parece un buen documento. Sí me parece sumamente sintético. Es una presentación de PowerPoint. Hubiera sido idóneo un documento un poco más elaborado. Pero en fin, lo importante es que están ahí señaladas los principales ejes, las principales líneas de acción. Es muy revelador, Pepe, los cuatro ejes que se plantean. Es atención a las causas en primer lugar y consolidación de la Guardia Nacional. Estos dos primeros ejes son claramente líneas de continuidad con el sexenio previo, tanto el tema de las causas que enfatizaba mucho López Obrador y en donde meten acciones de política social, el tema de las becas para los jóvenes y otros asuntos, que yo dudo mucho, Pepe, que tengan algún impacto en materia de seguridad, francamente. Y el otro eje, el de consolidación de la Guardia Nacional, pues se trata un tanto de reparar un cuerpo de policía militar que claramente fracasó, que nunca cuajó bien para eh, eh, enfrentar al crimen y reducir la violencia. Este cuerpo lo regresan ahora a la Sedena para que le hagan una cirugía mayor y a ver si ya se vuelve en un cuerpo funcional, ¿no? Y los otros dos ejes, Pepe, que son fortalecer la inteligencia y la investigación, este es el tercero, yo creo que este es el corazón realmente de la estrategia de Claudia Sheinbaum y es un elemento original que no en ningún momento fue enfatizado durante el gobierno anterior y como tú muy bien indicabas, se va a armar un sistema nacional de inteligencia, se van a contratar mucho más funcionarios en esta área a nivel federal y un poco ahí la idea es que tengamos mayor luz sobre cómo están funcionando las organizaciones criminales a lo largo del país, que podamos ubicar e identificar claramente a nuestros blancos prioritarios, aquellos generadores de violencia, como se les llama en el documento, para ir por ellos, ya sea arrestarlos o abatirlos si es necesario, y con ello desarticular las células que están generando más violencia en el país, ¿no? En ningún La, momento, Eduardo, está mencionando la presidencia de la República, aquel lema, ¿te acuerdas?, que causó tanta polémica de abrazos no balazos. Está hablando de inteligencia, está hablando de investigación, de mejor capacitación. Uno pregunta, bueno, pero esto va a costar, porque esto implica contratar más gente, tener mejores equipos, un armamento equiparable, cuando menos, al que utilizan en su fuerza de fuego, capacidad de fuego, las organizaciones criminales. sí, mira, parece que van a sacar a 15,000 elementos de la Guardia Nacional, eh, que son de lo que fue la Policía Federal, y esos elementos van a ser capacitados tanto en áreas de inteligencia como de investigación criminal para robustecer
Entonces, lo que presumen ellos es que no va a ser algo oneroso porque ya estos 15,000 elementos están en la nómina. Entonces, no van los van a mover de área, no los van a contratar de nuevo ingreso, ¿no? Entonces, eso suena interesante. Habría que ver los perfiles de gente que son, porque si era gente muy operativa, Pepe, pues convertirlos en unos cuantos meses en unos analistas de inteligencia o en unos grandes investigadores criminales, pues suena como una fantasía. Pero bueno, hay que tener ahorita, eh, hay que ver qué van a hacer y veamos qué resultados dan, ¿no? El tema de la investigación criminal sí es bien importante, Pepe, porque justamente por la falla que tenemos en los ministerios públicos y en las fiscalías, se nos terminan saliendo por la puerta giratoria, como dicen, muchos arrestados o detenidos de alto perfil, que ya sea porque no se construyó debidamente la carpeta, porque hay falta de pruebas o porque se faltó al debido proceso, los terminan soltando unas semanas o meses después de la detención y con eso perdemos muchísimo, ¿no? Todo el esfuerzo que se hizo para detenerlos, ¿no? Y finalmente, Pepe, para cerrar este tema, está la parte que dice coordinación absoluta. Subrayo este adjetivo, coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad y con entidades federativas. Pero esto Eh, ya existía, Eduardo, no, no, pero no justamente funcionaba. bueno, mira, que pongan absoluta quiere decir que va a haber una centralización del mando, Pepe, como no la habíamos tenido antes, y esto se debe a que Omar García Harfuch va a ser el primer secretario de seguridad en la historia contemporánea de México que forma parte del primer círculo presidencial. Eh, Recordemos, Pepe, que Claudia Sheinbaum lo quiso dejar como su sucesor. No se pudo, pero eso nos mostró el grado de confianza, de cercanía que hay entre estos dos actores y el hecho de que estén ahora pensando en una coordinación absoluta, pues nos da una idea de un mando, de lo que le llaman un zar de la seguridad, que va a tener un control y una supervisión sobre las otras agencias, tanto civiles como militares del sector seguridad, que no se había visto antes, Pepe. Ya veremos si se da o no se da, pero en principio esa es la intención Pero claramente, centralizar. tú viste ayer, Eduardo, Eduardo Guerrero, tú viste ayer que fue García Harfuch a Sinaloa, que es verdaderamente un tema de una guerra sin control. Hoy cumple un mes, ya hablaremos de esto enseguida, y vimos que fue con el secretario de la Defensa Nacional, con Ricardo Trevilla Trejo, y fue a sacarse la foto. Y después se fue a ver a la gobernadora de Guanajuato, donde también hay crisis, obviamente, y también a sacarse una foto. ¿Es así como va a hacer el fuerte secretario su trabajo, sacándose fotos? Bueno, mira, yo creo que Omar García se está apenas acomodando en la silla y está estableciendo contacto con los gobernadores y con los secretarios de seguridad y fiscales de los estados, ¿no? Hay que darle un poquito más de espacio y esperarnos al menos unos 3 o 4 meses para ver cómo se van a poner los operativos y si hay buenos resultados en estas primeras incursiones de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina en los puntos más violentos del país, ¿no? Pero yo creo, Pepe, francamente, por cómo se dieron los nombramientos en las secretarías militares, que Omar García sí va a tener una ascendencia sobre los mandos militares porque él participó en el nombramiento de estos secretarios, tuvo una voz con mucho peso en la decisión de la presidenta de la República y me parece que eso le va a dar también una autoridad sobre los mandos militares que nunca había tenido un mando civil en México. Es una buena respuesta para aquellos que han dicho, bueno, ¿qué le dejaron a Omar García Harfuch? Una secretaría empequeñecida, va a ser una secretaría florero, cuando todo el mando va a quedar a cargo de las fuerzas militares, fuerzas armadas, llámese Marina, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. ¿Dónde queda el secretario? Va a ser un secretario de adorno.
No, él va a ser el gran estratega que va a trazar la estrategia, que va a tener la inteligencia y la parte de investigación y que va a supervisar, Pepe, la implementación de la estrategia que él va a diseñar. Y me parece que va a ser muy estricto y muy duro. Y cuando se salgan del guión los mandos militares, el fiscal u otras autoridades de la Guardia Nacional, pues va a hablarle al oído a la presidenta para que se tomen acciones correctivas. Fíjate que una parte también interesante de la estrategia es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cobra ahora una relevancia muy importante como actor que va a evaluar el trabajo y el desempeño de las secretarías de seguridad estatales, de las procuradurías estatales o fiscalías estatales y de los sistemas penitenciarios de las 32 entidades. Entonces, esto también, este énfasis en la evaluación, es la primera vez, Pepe, que yo lo veo. Que se cumpla o no, pues ya veremos, pero al menos hay también una pretensión de evaluación para hacer correcciones en el camino y a mí me suena interesante. Creo que podemos ser moderadamente optimistas, Pepe, en estos momentos con la estrategia que viene. Va a tener más fuerza con respecto a Genaro García Luna cuando era, digamos, ocupaba esta posición con Felipe Calderón. Claro, eran tiempos diversos, la disposición de las fuerzas era diferente, pero García Luna también tuvo un enorme poder y mucha cercanía al oído presidencial. Sí, siento que García Luna tuvo cercanía inicial con el presidente Calderón, pero creo que poco a poco, por los malos resultados de la estrategia y por la generación de la violencia, Calderón lo fue apartando. Incluso ya cuando finalizó el sexenio, parece que ya no tenían comunicación. Ahora, realmente no creo, francamente, que García Luna haya sido en algún momento del primer círculo del presidente Calderón, como sí me parece que claramente es Omar García, Pepe. Pues Eduardo, te agradezco mucho el habernos colaborado con este análisis. Te aseguro que la audiencia te lo agradece muchísimo para poner las cosas así en palabras muy entendibles, asequibles. Encantado, Pepe. Hasta la próxima. Te mando un abrazo. Fuerte para ti. Gracias, Eduardo Guerrero. Él es consultor en seguridad pública, socio y fundador del Antia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.